Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de nuestra estrategia de prevención activa. Vamos pues a dar inicio a este tema que vamos a abordar el día de hoy acerca de la segmentación. Es un tema bastante denso, robusto, y entonces pues para aprovechar bien el tiempo vamos a dar inicio de una vez. Me presento, mi nombre es Mariluz Martínez, para quienes no me conocen, no hemos tenido pues la oportunidad de compartir. Soy la gerente de operaciones de ACNUS y científica de datos encargada precisamente de la construcción de los modelos de segmentación y de monitoreo transaccional dentro de la organización. Vamos a dar entonces pues inicio, vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿sí? Metodológicamente para alcanzar a abordar todos los temas. Primero vamos a hacer una revisión acerca de una serie de conceptos necesarios, desde lo normativo hasta lo técnico, pero por los que es necesario pasar para poder entender el cómo abordar la segmentación, ¿sí? Y cómo construirla. Después vamos a hacer un ejemplo práctico donde vamos a construir un modelo de segmentación para uno de los factores de riesgo, específicamente un modelo de segmentación para jurisdicciones, y también revisaremos cómo se podría construir un modelo para análisis, para segmentación de contrapartes. Ese ejercicio práctico lo compartiremos pues yo creo que entre mañana y el día lunes, a través pues de nuestros canales, que más adelante pues estaré compartiéndole los enlaces. Igual la grabación de la sesión de hoy también va a quedar en YouTube para ser compartida. Pero como resultado pues de esta sesión, a todos los que asisten a través de nuestros canales de comunicación, pues ese modelo que construyamos se los vamos a entregar, así pues como todo el material conceptual que vamos a trabajar. Y finalizaremos la tercera parte pues de la sesión respondiendo preguntas. Iniciaré primero con unas preguntas que ya quienes hicieron el registro para asistir el día de hoy habían dejado a través del formato. Digamos que hay pues muchas preguntas repetidas, muchas de ellas ya van a encontrar la respuesta conforme vamos avanzando en la sesión, y de todo ese grupo de preguntas pues seleccioné algunas eh, que son bien interesantes, todas lo son, pero la mayoría van a quedar resueltas con lo que vamos a ver, y habían unas preguntas específicas sobre unos temas que vale la pena pues allí destacar para conocimiento de todos. Entonces, esa va a ser la estrategia. En esta primera parte no vamos a tener pues interacción así de pregunta-respuesta, porque se nos puede ir la sesión y no finalizar el tema. Lo haremos entonces al final. ¿Listo? Bueno, entonces voy a arrancar. Deme un minuto. Entonces, como les mencionaba, vamos a empezar por unos conceptos claves que hay alrededor de este tema de la segmentación, que es vital tener claridad sobre ellos. Yo voy a ir saltando de la presentación a diferentes elementos que me van a apoyar, documentales y algunas URLs y algunos elementos que son importantes para dar claridad. Entonces, pues lo primero es poder definir correctamente qué es segmentar, ¿sí? En la norma, y ya vamos a revisar también esos aspectos normativos, en la norma nos hablan de este término, me parece a mí incluso que lo domino desde lo técnico de manera muy abrupta. De repente indican hay que hacer segmentación de factores de riesgo, y en general en las normas que vamos a revisar ahora aparece el término, en unas con mayor detalle, en otras con menos, pero sin mayor explicación. Entonces, este tema de la segmentación genera bastantes dudas: cómo lo debo abordar, cómo lo debo hacer, si lo estoy haciendo bien. Diferentes proveedores dicen diferentes cosas. Aquí, aunque nosotros somos proveedores de soluciones alrededor de la segmentación, todo este tema no gira alrededor de cómo hacemos nosotros la segmentación, sino que vamos a revisar toda la generalidad, todo lo que se debe saber, todo lo que existe en el mercado incluso, para entender y poder tener, y que ustedes al finalizar la sesión tengan criterio
y tengan elementos que les permitan tomar una decisión. Este lo hace así, así, así quiero yo, me voy por aquí o me voy por acá, con criterio y conocimiento de por qué lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, el primer concepto clave obviamente es que es segmentar. Entonces, digamos que de una definición formal, la segmentación consiste en el proceso de dividir un conjunto de datos, personas, elementos, lo que sea que yo esté modelando, ¿sí? En grupos más pequeños que sean homogéneos, basados en las características comunes, con el fin, pues, de facilitar el análisis, la gestión o la toma de decisiones. La segmentación, entonces voy a empezar aquí alrededor de la definición a mencionar varias cosas importantes. La segmentación como técnica es una técnica de análisis inteligente de información relacionada con técnicas de minería de datos o dentro del mundo de la minería de datos y la inteligencia artificial. La segmentación no es de exclusivo uso de temas de riesgos, ¿sí? De hecho, la segmentación se usa con anterioridad en otros aspectos y en otros sectores. Es decir, la segmentación no es inherente al riesgo. El riesgo es un contexto más donde la segmentación puede ser usada, ¿sí? Eso es lo primero. De hecho, la normativa nos empieza a exigir segmentar precisamente porque en otros contextos este ejercicio ha sido exitoso. Y podemos hablar allí de temas como marketing, de temas como cartera, de temas como asignación de crédito, ¿sí? Básicamente la segmentación, y voy a hablarlo de manera muy coloquial, ¿qué es lo que hace? Yo tengo un conjunto de elementos sobre los que tengo un objetivo de análisis. Ese objetivo de análisis puede ser entonces, como les menciono, marketing, salud, crediticio, financiero o riesgo. Y dentro de riesgo puede ser lavado de activos, corrupción, sistemas de transparencia, ¿sí? Entonces, riesgo operativo incluso. Entonces, yo tengo un conjunto de elementos y tengo un objetivo de análisis. Cuando yo los quiero segmentar es porque quiero que ese conjunto sea partido en grupos, en segmentos o en clúster que me permitan acercarme a ellos de una manera estratégica dependiendo del análisis y dependiendo de su comportamiento. Ejemplo coloquial que siempre pongo cuando doy estas charlas, y me gusta decirlo, nosotros comúnmente todos los días segmentamos y también todos los días somos sujetos de segmentación. O sea, a nosotros nos aplican segmentación en las decisiones diarias y nosotros también lo hacemos. Segmentamos cuando, por ejemplo, ubicamos en grupos las personas con las que nos relacionamos. Una segmentación intuitiva es, yo conozco un montón de gente, ¿sí? Pero yo a esas personas las tengo segmentadas, clusterizadas, agrupadas, como lo quieran denominar. Unos son mis compañeros de trabajo, otros son mis clientes, otros son mis familiares, otros son mis compañeros del colegio, otros son mis estudiantes. Todos, el elemento es, o sea, el elemento común a todos es que son mis conocidos, pero yo los segmento cuando los ubico en un grupo o en otro, ¿sí? Dependiendo de ciertas características. ¿Y qué es lo importante de eso? Que tiene que ver con el ejercicio técnico que vamos a hacer, que yo no me comporto igual con todos los grupos, yo no me comporto igual con mis compañeros de trabajo que con mis familiares, ni me comporto igual con mis clientes que con mis estudiantes, ¿sí? Entonces, la ubicación en un segmento me permite a mí tomar decisiones, en este caso coloquial, decisiones de cómo relacionarme, cómo hablo, cómo me visto cuando estoy con ellos, cómo los trato, qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Eso es importante porque pasándolo a lo técnico, en el campo de análisis de riesgo, eso es lo que la norma requiere que hagamos, que cojamos nuestros factores, que ahorita vamos también a entrar en detalle en ellos, nuestros factores de riesgo, los segmentemos, es decir, estemos en capacidad de ese grupo o de ese universo más bien compuesto de un montón de elementos, mirar unas características que me permitan partirlo en grupos o segmentos sobre los que yo pueda hacer análisis de riesgo a partir de las características que definí para segmentarlos. Y que ese análisis de riesgo me indique cómo yo me relaciono con ese factor, ya sea una contraparte, un canal, un producto, una jurisdicción, porque seguramente no debo tener los mismos controles o los mismos procesos de debida diligencia con un segmento que con otro, dependiendo precisamente de sus características. Entonces,
Esto es lo primero, entender qué es la segmentación. Desde este ejemplo coloquial creo que sirve mucho para ubicarnos y luego lo vamos a ir llevando a lo técnico, o sea, cómo esto se hace técnicamente pues con algoritmos y en el ejemplo que vamos a ver. Otro tema allí importante es que, y vamos a empezar acá, bueno, vamos a empezar aquí por cada uno de los, ya habiendo evacuado el concepto, por cada una de las cosas que hay que revisar. Entonces, primero está el tema normativo. Aquí yo cito tres, que son tal vez de las normas más exigentes, más conocidas, pero hay más, ¿no? En lo que tiene, y esto está reducido a lo que tiene que ver con lavado de activos. Hoy la segmentación normativamente también se exige para otros sistemas de riesgo, como el SICOF para quienes están en el sector salud, o los sistemas de PPE, todo el tema de transparencia que también hoy exige segmentación de factores de riesgo. Entonces, estos dentro del contexto LAF, igual, todo esto que estamos revisando aplica en los otros contextos y en los otros sistemas de gestión. Dentro del contexto LAF tenemos de las tres normas más importantes, pues divididas por sectores y por regulador, desde superfinanciera, supersociedades o supersalud. Entonces tenemos las circulares básicas jurídicas, la de superfinanciera que en el capítulo 4, la 029, define lo relacionado con segmentación, pues para sus regulados. Está la circular básica jurídica también de supersociedades, que en el capítulo 10 hace lo mismo, y está la 055 del 2021, es la última, no fue la primera, porque en el 2016 hubo otra circular de Supersalud para regular todo el tema de LAF en el sector salud, pero esta es la última actualización, donde allí también hace mención de los sistemas de SICOF, ¿no? Y pues que ya viene también totalmente cambio sobre este tema normativo. Adicional, obviamente, hay otras normas, acaban recientemente de hacer cambios para todo el tema de supertransporte, supervigilancia. Voy a hacer voy a revisar rápidamente lo que en la circular de Superfinanciera mencionan, porque es la más ácida, ¿sí? Y en Colombia, típicamente, en general, los temas de regulaciones en lo que tiene que ver con cumplimiento, ha sucedido así. Primero es Superfinanciera quien regula, luego otros sectores o los regulados por las otras superintendencias van siguiendo y van siguiendo muy pegado el lineamiento que haga Superfinanciera. Superfinanciera regularmente siempre es más ácido, pero los otros pues tienen ese lineamiento muy en cuenta. De hecho, de manera particular, subjetiva, a veces incluso en los temas normativos, terminan a veces haciendo como unos copy-paste que a veces ni aplican realmente al sector así tal cual y nos ponen a patinar un poco. En general, cuando yo reviso las normas y hablan del tema de segmentación, pues este es un resumen muy ejecutivo de lo que la norma intenta en cada uno de sus regulados. Es que el objetivo y los beneficios de la segmentación de los factores de riesgo permita identificar grupos con características y comportamientos transaccionales similares y poder profundizar tanto en el conocimiento de clientes o de las mismas entidades vigiladas, así como de todos los factores de riesgo con los que tengan relación. Una vez que uno entiende el concepto de segmentación, a mí me parece importante también que las personas de las áreas de cumplimiento interioricen por qué la norma me lo exige. Porque es que a veces uno se encuentra que la gente dice, pero es que eso, no sé ni para qué lo piden, no entiendo ni por qué lo piden. Y si no entiendo ni por qué me lo piden, menos puedo entender la importancia que tiene ni encontrar un camino correcto para hacerlo. Hay muchas organizaciones que terminan haciendo esto simplemente como una lista de chequeo para evitar la sanción, pero realmente la segmentación, desde como la norma lo ve, y es cuando usted tiene un ejercicio robusto de segmentación de sus factores de riesgo, me está demostrando que conoce las características de todos aquellos factores con los que se relaciona y lo exponen a algún nivel de riesgo, y que conociendo esas características, sus procesos, controles y procesos de debida diligencia, pues están asociados a ese conocimiento y los conoce tanto que es capaz de generar grupos y a partir de las características de esos grupos direccionar su actuar para saber
cómo relacionarse con cada uno de ellos. Asimismo, establecer incluso los niveles de control, ¿sí? Puede que en un segmento yo relaje ciertas cosas porque identifiqué según sus características que no corresponde a un segmento de riesgo, pero puede que en otro segmento sea completamente ácido, no deje pasar ninguna y precisamente pues hacia donde va el regulador es que podamos nuestros sistemas de gestión montarlos, implementarlos precisamente basado en ese tipo de decisiones soportadas desde lo técnico. Entonces allí el ejercicio de segmentación, también el de monitoreo de alertas de operaciones inusuales, pues es muy importante. No pasa solamente por un requerimiento que debo chequear, sino que a conciencia puede ser un elemento muy importante que me permita además identificar riesgos. Nosotros regularmente cuando hacemos las consultorías para construir los modelos de segmentación, como resultado casi siempre de valor agregado, se identifican una serie de riesgos que las áreas de cumplimiento a veces ni siquiera sabía que estaban expuestas a ellos, porque finalmente eso también es muy importante y lo retomaremos al final. La segmentación es un elemento de control que debe estar integrado en la matriz de riesgo como eso. La segmentación me permite identificar riesgo, pero un modelo de segmentación funcionando y operando correctamente también me hace las veces de un control automático que me mitiga esos riesgos que identifiqué. Entonces, eso es bien importante. Voy a pasar aquí rápidamente. Esta es el capítulo 4 de la Superintendencia Financiera, ¿sí? Uso esta de referencia por lo que les menciono. Es tal vez la más ácida, donde hay mayor detalle. Entonces, incluso cuando uno está regulado, pues, por otra superintendencia, siempre es bueno tener el referente de la financiera porque ella da mayor detalle incluso del requerimiento. Aquí en este capítulo 4 que tiene que ver con el proceso de lavado de activos, el término segmentación es mencionado 18 veces y aquí hay unos temas interesantes que ya vamos a ver también allá desde el mapa conceptual. La segmentación es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos. Ya vamos a ver este concepto de homogeneidad y heterogeneidad, qué significa, cómo se come y cómo se procesa y cómo se mide en un modelo real, ¿sí? La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características. Entonces, lo que les decía, tener una buena segmentación permite demostrar que yo conozco realmente las contrapartes con las que me relaciono y los factores de riesgo que me exponen. ¿Listo? Vamos a ver aquí, pues ella arranca desde la definición. Luego, pues, plantea el requerimiento de que yo tengo que establecer una metodología de segmentación para los factores de riesgo. Antes definió cuáles eran los factores de riesgo, que no en todas las normas son los mismos, aunque ya hay una generalidad aceptada en general para todos los sectores. Y ahorita vamos a hablar también de las metodologías, que es otro coco. ¿Qué metodología es buena? Hay metodologías buenas y malas. Entonces, ahora revisamos también eso. Bueno, aquí pues ella ya entra en detalle. Entonces, las entidades deben segmentar como mínimo cada uno de los factores de riesgo de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos, asegurando que las variables garanticen la consecución de las características de homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre ellos. Y voy a pasar acá de nuevo porque vamos a avanzar para llegar precisamente a definir qué es eso de homogeneidad y heterogeneidad. Y en el ejercicio que vamos a hacer práctico, lo vamos a ver con un algoritmo, eso cómo se mide y cómo yo puedo comprobar que un modelo cumpla con eso, ¿sí? Entonces, bueno, voy a pasar aquí el tema de los factores de riesgo. En general, tenemos unos factores de riesgo definidos por los diferentes reguladores. Jurisdicciones, canales, productos o servicios. Y este producto o servicio, de hecho, después lo añadieron y lo calibraron a la norma porque antes solo decía productos y entonces los que vendían servicios, ay, yo como soy servicios, no producto, entonces no lo hago. El tema de clientes o usuarios y otras contrapartes. De hecho, en Superfinanciera no es explícito el de que yo tenga que segmentar otras contrapartes. En otra normatividad sí lo empiezan a explicitar. En general, nosotros recomendamos para hacer ejercicio de segmentación con todas aquellas contrapartes con las que ustedes tengan una relación contractual y que lo expongan a riesgos. Clientes, usuarios, proveedores, prestadores, colaboradores, ¿sí? Dependiendo obviamente también de la lógica del negocio, habrá alguna, pues
algún tipo de contraparte que puede ser, si estoy hablando en el tema de seguros, pues entonces aparecen otro tipo de contrapartes, porque yo no hablo de clientes, hablo de tomadores, hablo de asegurados, hablo de beneficiarios. Entonces ya también dependiendo del negocio, pues tengo que mirar cuáles son esas contrapartes con las que me relaciono y dónde está el riesgo. Hay un tema muy importante aquí en la segmentación, un concepto muy importante y es el de criterio de experto, ¿sí? Y es muy importante porque hemos visto, a veces escuchamos, no, que sancionaron a X entidad que tenía una segmentación mala que la hizo por criterio de experto. Ah, pero a mí no me aprobaron el presupuesto, yo no puedo hacer más y pues entre no tener la segmentación y tener una por criterio de experto, pues yo tengo el criterio de experto. Otros dicen, no, la segmentación por criterio de experto sí sirve, ¿sí? Entonces, ahí hay varias cosas. Las normativas exigen que la segmentación sea con técnicas robustas, estadísticas y de reconocido valor científico. La segmentación por criterio de experto, esa es la segmentación que hacemos, así como la que yo describí ahora al inicio. Intuitivamente yo segmento a las personas con las que me relaciono. En el mundo organizacional también se aplica la segmentación de criterio de experto en muchos ámbitos. Yo aquí podría hacer un ejercicio de segmentación por criterio de experto, diciendo, por ejemplo, los 150, ¿cuántas personas estamos aquí conectadas hoy? Yo quiero, este es mi universo de análisis y yo quiero segmentarnos. Entonces, el primer criterio por el que a mí se me viene a la cabeza dividirnos en grupos, por ejemplo, es por género. Entonces en un grupo quedan los hombres y en otro grupo vamos a quedar las mujeres. El género garantiza de manera suficiente que nos parezcamos los grupos en los que quedamos divididos, es decir, todas las mujeres nos parecemos por ser mujeres y todos los hombres se parecen por ser hombres. Puede que sí, puede que no. Entonces yo voy a decir, bueno, pero entonces segmentemos además de por género, por profesión. Entonces ahí se dividirán más grupos. Ya no serán 2, sino, no sé, 10, 15, dependiendo de las profesiones de los que estamos aquí conectados, que pues desconozco. Entonces quedará, por ejemplo, un grupo de mujeres ingenieras y aparte un grupo de hombres ingenieros, otros que son abogados, otros que son contadores, otros que son administradores, y empieza a dividirse. Y después puedo decir, bueno, sobre esto además, hagámoslo por estado civil, ¿sí? En la segmentación de criterio de experto, el principal problema que tiene es que yo no puedo garantizar que esos grupos que aparecen por lo que a mí se me ocurre, se parezcan entre ellos, es decir, sean homogéneos. Y ahí empiezo a involucrar el criterio de homogeneidad. Es posible que sí, es posible que no. Cuando lo hacemos de manera técnica, eso sí lo garantizamos. Entonces, ahora, hay un tema allí importante. El criterio de experto es valioso. O sea, el criterio de experto es valioso desde lo que nosotros recomendamos. El criterio de experto debe ser usado para ciertos momentos en la segmentación, que vamos a ver ahora en el ejercicio. Y específicamente son 2. La correcta definición de las variables con las que voy a segmentar y la adecuada evaluación y calibración de los modelos que yo obtenga. El criterio de experto es valiosísimo. Si yo no soy experto en aquello que estoy modelando, pues no puedo definir correctamente las variables que me ayuden a hacer un buen modelo. Si yo no soy experto, no puedo evaluar que el modelo que me están entregando esté bien hecho o no. Entonces, el criterio de experto es valioso. Nosotros no recomendamos las segmentaciones por criterio de experto, pero si usted me dice que entre tenerla por criterio de experto y no tenerla, yo le digo, no, téngala aunque sea por criterio de experto, usted tiene que cumplir normativamente. Entonces, ahí aparecen pues los algoritmos, aparecen las técnicas. Nosotros cuando hablamos de segmentación y pasamos al mundo técnico, pues empezamos a hablar de clustering. Entonces hablamos de algoritmos de clustering. Los algoritmos de clustering son aquellos que permiten de manera programada y basados ya sea en diferentes cosas, puede ser matemáticos, estadísticos, probabilísticos, permiten de manera automática hacer el ejercicio de que yo tengo un universo caracterizado por unas variables, partírmelo en grupos sin que yo intervenga, más allá de intervenga ejecutando el algoritmo, pero no intervenga subjetivamente diciendo quién se me va con quién en el grupo o con este por tal cosa. Los algoritmos pues son objetivos. Cuando hablamos de algoritmos de segmentación, hay muchos algoritmos.
¿sí? Aquí yo menciono algunos. Regularmente, pues todos los algoritmos de segmentación están definidos como técnicas de aprendizaje automático. Supervisado, hay algunos no supervisados. Supervisados son todos aquellos donde, por ejemplo, yo tengo que decirle cuántos grupos quiero. Hay algoritmos de clustering no supervisado donde yo ni siquiera tengo que decir la cantidad de grupos, sino que él solo me la devuelve, ¿sí? Algunos de los más conocidos, el algoritmo K-means o K-medias, K-modas, ¿sí? Ya vamos a entrar en ese detalle porque el ejercicio que vamos a hacer lo vamos a hacer precisamente con ese algoritmo. Pero hay otros, el de Bescan, algoritmos estadísticos basados en jerarquías para hacer segmentación, Minchief, EM, que es un algoritmo probabilístico. Usualmente en el mercado se utiliza el K-medias, que ya lo vamos a ver ahora en detalle en qué consiste, porque es el que vamos a utilizar. En general, los algoritmos, ¿sí? Pues van a coger ese universo, ellos a través de la definición matemática, estadística o probabilística que tengan programada, de manera objetiva van a determinar de esos elementos quiénes se parecen según las características que yo les di y quiénes no. Y los van a separar en grupos sin que haya intervención humana, que es lo que hace pues que el criterio de experto pierde objetividad cuando hago una segmentación a mano, ¿sí? En general, todos estos algoritmos pues analizan las características de los datos que estoy entregándoles. Puede ser, aquí hay un ejemplo, edad, ingresos, países, ¿sí? Y organiza estos registros en grupos. ¿Y qué me garantiza a mí el algoritmo? Cualquiera que sea. Que los grupos son homogéneos entre ellos. ¿Qué significa esto? Y vamos bajando allí en esa definición. Los elementos que quedan en el grupo se parecen lo más posible y son heterogéneos entre los grupos, es decir, los elementos al interior de cada grupo son homogéneos, se parecen mucho y este grupo es muy diferente del otro. No es que, ay, se parecen todavía, porque cuando yo tengo modelos así, ambiguos, pues yo no puedo tomar decisiones estratégicas certeras si mi modelo no logra demostrar que respeta los criterios de homogeneidad y heterogeneidad. Aquí pues hay una comparación entre la segmentación basada en criterio de experto y la segmentación basada en algoritmos. Y aquí viene un tema muy importante que ya que vamos a pasar al ejercicio práctico, vamos a ver cómo se calcula, y es la bondad del modelo. Dependiendo del algoritmo que yo escoja, tengo diferentes medidores de bondad del modelo. Cualquiera de esos medidores o parámetros lo que me dice es qué tan bueno es mi modelo. ¿Y cómo defino qué tan bueno es mi modelo? Pues precisamente validando los criterios de homogeneidad y de heterogeneidad. Entonces, los modelos, repito allí, deben de ser homogéneos internamente. Los que quedamos en un grupo debemos parecernos mucho, lo más que podamos parecernos. No puede ser que yo quede en el mismo grupo con alguien que es muy distinto a mí, porque entonces no es un buen modelo. No me permitiría a mí tomar decisiones si eso fuera así. Son heterogéneos entre sí, es decir, el grupo de allá es muy distinto al grupo mío, porque por eso estamos en distintos grupos. Si ese grupo y este grupo se parecen mucho, el modelo no quedó bien hecho, ¿sí? Son estables, reproducibles, interpretables y útiles para la acción. Y en general, la bondad del modelo también me permite a mí responder las siguientes preguntas. Y ahorita que hagamos el ejercicio, les mostraré cuál es el estimador o parámetro con el que calculamos la bondad de un modelo de clustering creado con un algoritmo K-medias. Se ajusta a los perfiles de riesgos reales, facilita la detección oportuna de operaciones inusuales, mejora la efectividad de los controles, se sostiene frente a auditorías o inspecciones regulatorias. La bondad del modelo, desde lo técnico, me permite estas cosas, pero desde lo operativo le da respuesta a estas preguntas, cosa que es muy importante. Pasamos luego aquí a los temas de homogeneidad y heterogeneidad, pues que ya les mencioné en qué consiste. Importante tener en cuenta, entre más homogéneo es un grupo, pues más confiables son las decisiones que yo puedo tomar basado en él. Este es el segmento de clientes de actividades de riesgo bajo que están en jurisdicciones muy lindas donde allá nunca pasa nada, que tienen unos ingresos coherentes con su actividad económica, que su comportamiento de compra siempre es
similar, no tiene picos arriba, picos abajo, que nunca me pide devoluciones de dinero, que no me pide que transemos en efectivo. Esos son mis clientes de riesgo bajo. Si yo logro meter en ese grupo, o sea, si yo logro identificar claramente todos los que están en ese grupo y los pongo bien allí, pues las decisiones que yo tome en procesos de debida diligencia, mitigación del riesgo, establecimiento de controles, pues serán efectivas. Pero si en un mismo grupo tengo revueltas peras con manzanas y yo tomo una decisión sobre ese grupo, seguramente podría estarme equivocando. Y la heterogeneidad, que es garantizar que un grupo y otro se distancien lo más posible, que sean diferentes lo más que se pueda. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Pues es la que me permite diferenciar esos comportamientos. Si los grupos no fueran heterogéneos, estos de aquí se comportan así, pero los de allá también. Entonces yo no podría tomar correctamente decisiones sobre cómo voy a interactuar con cada segmento. Y finalizamos esta parte conceptual para pasar al ejercicio práctico de construcción de un modelo con un tema muy importante y sobre el que giraban muchas preguntas también allí. Nos registraron en los formularios y es el tema de las metodologías. De hecho, como la norma nos insta a que la metodología de segmentación debe ser aprobada por junta, metodologías para segmentar hay muchas. Aquí menciono las más importantes. En general, todas se parecen y voy ahorita a un documento de Superfinanciera precisamente sobre buenas prácticas para segmentar. La metodología con la que yo construya la segmentación, pues es un elemento muy importante al requerirlo incluso ser aprobado por junta. Importante tener en cuenta que estas metodologías no son metodologías de identificación de riesgo. Cuando yo uso una metodología para construir un modelo predictivo de clustering para segmentar un universo con el objetivo de detectar riesgo en lavado de activos en las características de mi contraparte, las jurisdicciones donde vendo, los productos que vendo, los canales a través de los que yo vendo, esa metodología es de análisis de datos, no es una metodología de identificación de riesgo. Es una metodología de análisis de datos que está siendo usada dentro del contexto de análisis de riesgo para construir esos modelos. Y a mí me gusta hacer esa diferencia porque a veces la gente confunde este tipo de metodologías con metodologías de identificación de riesgo y son diferentes. Aunque al final, cuando yo ejecuto esta metodología, también hago identificación de riesgo. Pero esta es una metodología de análisis de información. Las más conocidas, la CRISDM, la metodología SEMA, que es propia de implementaciones sobre SAS, pero que se utiliza para esto, y la metodología KDD o KDD, ¿sí? Knowledge Discovery Database, que es una metodología de análisis de información para descubrir conocimiento en base de datos. En general, si ustedes revisan cada una de esas metodologías, de manera más detallada, de manera más general, con un nombre o con otro, todas cumplen estas 6 etapas. No importa, esta le pone un nombre, esta de pronto una etapa la divide en 2, pero cuando yo hago el comparativo entre las metodologías, todas cumplen con estas etapas. La primera, comprender el negocio. Usted no puede construir un modelo de segmentación si no sabe para qué lo va a construir. La segunda, comprensión de los datos. Una vez que usted conoce la lógica del negocio, que estamos hablando de esta organización X dentro del contexto LAB, hice esa primera etapa, tengo claridad sobre cómo opera, cuáles son sus procesos, con quién se relaciona, ¿sí? Yo tengo que tener comprensión de los datos. ¿Dónde están los datos? ¿Qué preguntan conocimiento? ¿Dónde, si voy a analizar el proveedor, dónde está la información? ¿Qué está recogiendo? Si la tiene de forma manual, si la tiene en PDF, si la tiene en Excel, ¿dónde está la información y cuáles son los datos con los que yo cuento para poder construir la segmentación? La tercera es prepararlos. Regularmente cuando hacemos un arqueo de datos y vamos a construir un modelo, ¿sí? Pues los datos deben de ser preparados. Regularmente, como vienen brutos, no me sirven para la segmentación. Hay que hacer unos procesos de limpieza, de transformación para poder construir el modelo. Luego hago el modelado. Es decir, identifiqué, conocí mi negocio, identifiqué los datos, los alisté, construyo el modelo de segmentación. Cuando el modelo de segmentación está construido con uno de estos algoritmos, ¿sí? Con uno de estos algoritmos que mencionamos aquí, cuando eso está construido,
debo evaluarlo, es decir, me sirve el modelo, que contento, el estimador de bondad que me dice, son homogéneos los segmentos en su interior, guardan heterogeneidad intersegmental. Sí, estoy contenta de esa variable yo creía que era importante y no sirvió para nada. Mire que todos los segmentos quedan con el mismo valor. Evalúo el modelo, ¿me sirve o no me sirve? Si me sirve, listo, paso al despliegue. Y esto es muy importante porque yo pues asisto a muchas capacitaciones sobre este tema y veo que se enredan bastante en ello. Y es el despliegue. Tengo que integrar el modelo al sistema de monitoreo. Me explico. Construir un modelo, y aquí vamos a pasar a las herramientas. Construir un modelo se puede construir en una cantidad de herramientas que hay en el mercado. Por ahí había una pregunta, ¿puedo hacer segmentación en Excel? Sí, usted puede construir un modelo de clustering en Excel y puede operarlo en Excel. A que se demore más y que pues sea un poco inoficioso o más bien de dificultad, sí, pero de poderse se puede, ¿sí? Pero construir un modelo no significa que yo pueda usar ese modelo. Y es que hay que diferenciar dos cosas. Hasta ahora todo esto que he hablado va en función de cómo voy a construir un modelo. Y el ejercicio que vamos a ver a continuación es cómo se construye un modelo de segmentación en un laboratorio con una herramienta técnica, con un algoritmo para ello. Pero una vez que yo tengo construido el modelo, allí no termina la cosa. Yo tengo que poder usar ese modelo para monitorear. Y ahí es donde mucha gente patina y muchas soluciones se quedan. Voy a poner este ejemplo para que lo entendamos. Yo voy al banco a pedir un crédito. La persona ahí en pantalla ahora, ¿no? Me dice, me hace 4 o 5 preguntas, y me puede una vez, yo no sé la pantalla que le devuelve, pero algo le devuelve. Y ella me dice, ¿sí le puedo prestar? ¿Le puedo prestar con tales garantías o no le puedo prestar? Detrás de esa máquina hay un algoritmo que puede ser de segmentación, que puede ser de redes neuronales, que puede ser de árboles de decisión, que puede ser de support vector machine. Hay un algoritmo de este tipo que cuando ella me hizo mis 5 preguntas, sumaba otra información que ella tiene mía, ¿no? De comportamiento, mi historial crediticio, data, crédito, juntaron un montón de datos y el algoritmo analiza, y si yo caí en el segmento de riesgo alto, me dice no le presto. Si yo caí en el segmento de riesgo bajo, me dice le presto, no hay problema, tiene hasta tanta plata. Si yo caí por allí en un segmento de riesgo moderado, me dice le presto, pero le limito y me tiene que poner tales garantías. ¿Sí? Eso es monitorear, eso es integrar el modelo al sistema de monitoreo. El modelo solo no hace nada. Yo, una vez construido el modelo, tengo que operarlo. Es decir, tengo que tener la posibilidad de desplegarlo de alguna manera, que si yo ya tengo construido el modelo de proveedores, cuando llegue un proveedor, haya algo que me diga cuáles son las características de este proveedor en función de las variables que yo haya definido, ¿no? Tales, 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 tales. Compárelo. ¿A qué segmento pertenece? Al segmento 14. Ese segmento 14 es el segmento de proveedores con actividades de riesgo crítica, que están en frontera, que piden pagos en efectivo. Ese proveedor es de riesgo. Califíquemelo de una vez como de riesgo. No significa que yo le diga no contrate, puede que sí contrate, pero como ya sé que es de riesgo, entonces no le voy a dar anticipos, por efectivo no le voy a pagar, yo le voy a hacer transferencias. Bueno, ya allí vienen, y cosas que vamos a ver ahora, mis procesos de debida diligencia, cómo actúo en correspondencia con lo que el modelo me dice. Lo importante aquí en este punto es que yo tengo que tener algo que coja el modelo construido y lo opere, que cuando llegue una nueva contraparte, lo compare contra el modelo, me digan qué segmento cayó y dependiendo de eso me mide el nivel de riesgo y yo con ese nivel de riesgo ya sepa cómo actuar con esa contraparte. Y en eso patina mucha gente y yo pues veo muchas herramientas que no le dan solución a eso. Aquí hago un paréntesis y no es comercial, solo para explicar nosotros cómo lo hacemos. Descubra que nuestra plataforma no es una herramienta para construir modelos de segmentación. Descubra es una herramienta que permite desplegar los modelos. Nosotros construimos los modelos en laboratorio,
los desplegamos en Descubra, los amarramos a los formatos de conocimiento y cuando una contraparte diligencia su formato de conocimiento, se dispara la comparación contra el modelo y automáticamente mido el nivel de riesgo. Que eso es lo que permite facilitar la tarea, o sea, facilita las tareas y que ese modelo tenga vida y opere, porque si no yo me quedo con un modelo hecho allí y qué bonito el modelo. Y otro tema importante es que no cada que llegue una contraparte yo tengo que cambiar el modelo. Entonces los modelos se construyen, por allí también habían unas preguntas, ¿cada cuánto debo revisar la segmentación? Nosotros sugerimos que sea cada año. Los modelos nosotros los construimos, operan un año, al año siguiente con los clientes los revisamos si hay algún cambio normativo de negocio, las variables, desde cómo nos fue con esa medición, hay algo que quiero quitar, esa variable no me sirvió, esta sí me sirvió, esto me generó alertas, pero no eran alertas, en cambio estas me faltaron. El modelo se calibra, vuelve y se construye y vuelve y arranca. Porque he visto por ahí algunos ejercicios donde cada que llega una contraparte hay que volver a construir un modelo. Eso no es sostenible tampoco. Entonces, este tema de desplegar el modelo, pues es bien importante y hay que tener esa claridad. Luego vienen las herramientas. Herramientas para construir modelos, como les digo, aquí solamente hay un subconjunto, tal vez menciono de las más conocidas, pero hay un montón. Python, R, Modeler, RapidMiner, esta que es la solución de Microsoft, que es en la nube, Weka, que es la que yo utilizo en la que vamos a hacer el ejercicio. Importante que ustedes entiendan cuando hagan sus procesos de licitación, cuando estén evaluando sus proveedores de este tipo de soluciones. No importa la herramienta con la que se construya el modelo. Un conjunto de datos con los mismos supuestos debe devolver exactamente lo mismo sin importar la herramienta. Es decir, cuando yo construyo un modelo de clientes con este millón de registros de esta organización, con estas 10 variables, no importa si lo hago con R, no importa si lo hago con Weka, no importa. El resultado, si lo hago con los mismos supuestos y parámetros, va a ser el mismo. Porque son matemáticos o estadísticos o probabilísticos, pero bajo los mismos supuestos no debe haber diferencia. La herramienta con la que yo construyo el modelo no debe impactar. Hay unas gratuitas, hay otras costosas. Eso ya es tema pues de cada cual, de presupuesto, de tecnología, de una serie de cosas allí para definirlo. Pero que es importante que una vez que usted construya el modelo, como les digo, solo se lo puede construir hasta en Excel, pero una vez que usted lo construya, tenga cómo desplegarlo para seguir utilizándolo, para que cuando llegue un cliente, un colaborador, un proveedor nuevo, yo pueda compararlo contra el modelo y el modelo me diga, este es el segmento al que pertenece según sus características y por tanto ese es un nivel de riesgo. Entonces, ya con esto, el tema conceptual, recuerden que ahorita al final hacemos las preguntas, sé que de pronto pueden haber allí varias, pero para poder garantizar que veamos todo lo que tenemos para ver. Entonces, con este tema conceptual evacuado, vamos a pasar a un ejercicio, ¿sí? Esta herramienta que ustedes ven aquí es una herramienta para construcción de modelos predictivos, no solo de clustering. Regularmente estas herramientas, pues, son de machine learning, de inteligencia artificial, de minería de datos, incluyen una serie de algoritmos distintos para diferentes cosas, pero pues el que nos interesa es el algoritmo de clustering, ¿sí? Vamos a construir un modelo para jurisdicciones. Nosotros en Agnos, cuando construimos modelos de análisis jurisdiccionales, cuando los construimos, pues tenemos en cuenta, nosotros regularmente desplegamos todo esto basado en la metodología CRISDM, que en general, como les mencioné ahora, pues se tienen en cuenta los mismos pasos en todas las metodologías. Y cuando entregamos modelos de jurisdicciones, hacemos dos, no uno. Un modelo de jurisdicciones para medir el riesgo país y un modelo de jurisdicciones para medir el riesgo municipio. Hacemos dos modelos diferentes porque aunque son jurisdicciones, son conjuntos de datos distintos, no son las mismas variables ni es la misma granularidad medir el riesgo de municipios en Colombia que medir el riesgo de países en el mundo. El ejercicio lo vamos a hacer, un ejercicio real con variables reales y actualizadas, y este modelo nosotros lo vamos a estar compartiendo entre mañana y el día lunes
pues a través de nuestro canal de WhatsApp para todo el que lo quiera tener. Es un modelo con datos actualizados, está al día y podría usarse en cualquier organización para medir el riesgo del país y también pues como referente o ejemplo. ¿Nosotros qué hacemos? Si recuerdan en la metodología, y también hay una cosa que me parece interesante que no la mencioné, pero por aquí está esta guía de Superfinanciera, una guía para hacer una correcta segmentación. Si ustedes lo revisan, ¿sí? Pues describe los pasos que describimos para cualquiera de esas metodologías, pero pues hay allí unos tips importantes que hacer para elegir el algoritmo, cómo definir las variables, ¿sí? Evaluar los modelos. Esto está pues en la página de Superfinanciera, pero igual se las compartimos. A veces uno no encuentra esas fuentes así como tan a mano y este es bien interesante como referente para hacer una correcta segmentación. Entonces, en la primera etapa, pues yo tengo que definir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Construir un modelo de segmentación que me permita medir el riesgo LAF de los países en el mundo. Listo. Entonces, ya está claro mi objetivo, ¿sí? Lógica de negocio, pues allí yo no voy a revisar lógica de negocio para este factor de riesgo. Luego debo definir las variables. Entonces, esa definición de las variables, mire, ahí el criterio de experto es muy importante. En el criterio de experto, nosotros en la consultoría revisamos con cumplimiento y con otras áreas, porque a veces hay cosas que necesitamos detallar con otras áreas que el cumplimiento no necesariamente conoce del proceso del dato y que las otras áreas sí. Entonces, cuando yo defino las variables, pues es muy bueno contar con expertos que me ayuden a definir correctamente cuáles son las variables que me permitan medir el riesgo. Obviamente nosotros tenemos ya como un know-how largo y tenemos ya una serie de variables que también revisamos cada año y que estamos constantemente pues en investigación desde lo normativo también y desde lo que pasa en el mundo para estarlas actualizando. Pero entonces aquí yo tengo una lista de países y yo definí una serie de variables que a nosotros nos parecen importantes para medir el riesgo LAF de un país. Está el índice de Basilea, que todos los conocemos, pues es un referente directo de lavado de activos. Entonces, nosotros cogemos y preparamos los datos. Aquí están, tengo 192 países. A todos estos países les voy a medir estas variables. Está el riesgo de Basilea, está el riesgo de secreto financiero. Nosotros miramos si el país está en alguna lista. Entonces, dentro de la revisión de listas, miramos el GAFI, ¿sí? Con sus correspondientes actualizaciones. Si está en una lista gris o lista negra del GAFI, si está como paraíso fiscal de la Unión Europea, si está sancionado por la OFAC. Miramos el índice global de paz, miramos el puntaje de transparencia, que también es otro referente importante. Tenemos aquí una serie de variables como el índice de Estado de Derecho, cómo le fue al país en el Atlas de Impunidad, cómo le fue en el índice global de terrorismo, qué puntaje le da Gallup en sus estudios de seguridad, cómo le fue en el índice global de crimen organizado, en el índice de percepción de la democracia. Entonces, si ustedes ven, nosotros en la metodología, en el tema de datos, pues esto hace parte pues importante de nuestro know-how y hoy pues queremos compartirlo por lo menos para este factor de riesgo. El llegar a definir estas variables pues hace parte de un trabajo de investigación, de seguimiento que estamos haciendo todo el tiempo, de capacitación. Los índices a veces salen en año, otros salen cada 2 años, a veces los desactualizan. Lo mismo hacemos, por ejemplo, para municipios. Entonces, preparamos los datos, que era la tercera fase de la metodología. Entonces, esto que ustedes ven aquí, pues ya es el resultado de un trabajo largo para poder construir el modelo. Aquí están los países. Todas estas variables están procesadas porque no todos los índices están de la misma manera. Entonces, unos miden de 1 a 10, otros miden de 1 a 100, otros, los de arriba son los peores, en otros es al contrario. Entonces, nosotros estandarizamos. Y aquí, pues, hay lugar a la subjetividad del experto. Aquí es donde el criterio del experto es importante, ¿no? ¿Cómo lo queremos procesar? Eso nosotros también lo acordamos con el cliente. ¿Cómo vamos a tratar si no todos los países están medidos por todos los índices? ¿Cómo vamos a tratar el no medido? Entonces, bueno, todo esto nos da
Este trabajo que ustedes ven aquí resumido en este Excel y que les vamos a compartir es un conjunto de datos ya listo, bonito, pero esto es el trabajo de meses para poder llegar allí, ¿no? Para construir cada año los modelos de segmentación y además estarlos actualizando cuando la fuente cambia. Esto es en el caso, pues, de jurisdicciones internacionales. Esa información nosotros la llevamos aquí a la herramienta, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, yo aquí ya tengo en la herramienta que permite hacer el modelo cargada de esa información que tengo allá en el Excel. Y esa información, aquí está. Voy a volverla a cargar porque quiero que veamos un ejercicio importante. Un momentico. Hacemos este mismo ejercicio para temas de COF, para temas de PTE, para a nivel nacional también, como les decía, municipios. Listo. Listo. Entonces aquí yo tengo el país y de cada país tengo pues todo esto. Yo voy a eliminar la variable país. El país es una variable nominativa y cuando yo construyo un modelo de clustering en laboratorio, a mí las variables nominativas no me sirven, me explico. Usted no puede construir un modelo de clustering pasándole la cédula de la persona, porque la cédula, pues uno, no es un dato interesante y dos, la cédula es única, es nominativa. Cada elemento del universo tiene una cédula única y si yo llevo ese elemento a un ejercicio de clustering, pues la cédula no me deja agrupar. Entonces, ese tipo de variables, pues no se pueden llevar a modelado. Yo voy a decirle aquí que vamos a ejecutar un algoritmo, pues vamos a construir un modelo de segmentación utilizando el algoritmo K-medias, ¿sí? Y le voy a decir, no voy a entrar aquí en detalle de toda esta parametrización del algoritmo, le voy a decir que me construya un modelo de segmentación con 20 grupos. 20, porque se me ocurrió que fueran 20. Cuando yo le digo eso, este es el resultado típico de un algoritmo de clustering. Lo primero que quiero que vean es que estos no son resultados para usuario final. Estos son resultados que requieren que sean procesados, ¿no? Y también lo que les decía ahora, una cosa es obtener el modelo, otra cosa es desplegarlo y hacer que ese modelo pueda ser usado para compararlo con los nuevos que me lleguen. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la salida, esto es lo que devuelve el algoritmo. Él me dice, mire, usted me dijo que le entregara ese universo, allí tenía 191 países, 191 países, usted me dijo que lo partían en 20 grupos. Este es el resultado. Entonces, el primero me dice, vea, este full data son 193 países. Este full data es la descripción general de su universo. En general, no significa que todos sean así, pero en general, sus países tienen riesgo alto de Basilea, riesgo alto en sistema financiero. Bueno, esta es, en general, el mundo es difícil. Pero luego de aquí para allá me dice, usted me dijo 20 clúster, aquí están los 20 segmentos. Él me dice, en el segmento 0, él les pone de 0 al 19. Usted luego les puede, cuando hace la evaluación, poner el nombre que quiera, interpretarlo, ¿sí? Evaluarlo. Dice, en el segmento 0 hay 29 países. ¿Cuál es la característica de esos 29 países? Dice, pues, esos países de este segmento son de riesgo alto según el índice de Basilea, les va mal en secreto financiero, pero no están en ninguna lista, ni en el GAFI, ni en la Unión Europea, ni sancionados por la OFAC. En el índice global de paz le va terrible, en el índice de terrorismo no, ahí no les va mal. Y estas son las características. Usted con estas características evalúe cómo se va a relacionar con las contrapartes de esos 29 países. Y así cada segmento me da una descripción y una cantidad de países, ¿sí? Hay unos que pueden estar más bonitos, otros con riesgo más bajo. Por ejemplo, estos 11 países del segmento 13, todos lo tienen bajo y no están en ninguna lista, a excepción de esta variable que es, esta era la de, la que está después de Galo, esa era la de el índice de crimen global organizado. O sea, en todo lo demás le va bien, pero en esa se raja.
pero pues seguramente si voy a ver cuáles son esos 13 países, ahorita les muestro cómo lo vemos, pues a eso les va mejor que a los demás. Entonces, así se construye un modelo de segmentación. Aquí hay que tener en cuenta varias consideraciones, varias, ¿sí? Desde lo técnico, que hacen parte, pues obviamente también de nuestro know-how construyendo este tipo de modelos. Yo dije 20, pero ¿por qué no 30? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 100? ¿Cuántos grupos son buenos? Entonces allí viene un tema importante que era el estimador de bondad, que lo hablé allá en los conceptos. Entonces, el algoritmo de clustering K-medias tiene un estimador de bondad que se llama la suma de los errores al cuadrado. Cada algoritmo tiene su estimador de bondad propio, pero todos los estimadores de bondad lo que están diciendo es, ese modelo que usted construyó, ¿qué tan bueno es en términos de la homogeneidad y la heterogeneidad? Este me dice que tiene un estimador de 102. ¿Eso qué significa? ¿Eso es bueno o eso es malo? En los algoritmos de clustering construidos con K-means o K-medias, yo quiero que ese estimador sea 0. Entre más se acerque a 0, mejor es el modelo y más respeto las condiciones de homogeneidad y heterogeneidad. ¿Cómo yo sé cuántos grupos? Entonces voy a hacerles aquí un ejercicio de laboratorio. Yo le voy a decir, mira, sácame un grupo. Construyeme un modelo de segmentación con un grupo. Eso es el peor escenario. Porque un modelo de segmentación donde todos estemos en un grupo es muy malo. Es muy malo porque no nos separaron en grupos. Pero eso me permite a mí obtener el estimador para el peor escenario. El estimador en este caso es 553. Yo como experta que construyo modelos digo, bueno, ese es el peor escenario para ese conjunto de datos. Eso me dice a mí que cualquier modelo que yo proponga debe estar por lo menos en la mitad del peor estimador. El peor estimador es 553, la mitad pues son 260. Es decir, que este modelo de 20 grupos podría pasar, porque si yo veo el estimador está en 102. Y yo dije, mi límite de tolerancia de un estimador, o sea, para considerar un modelo máximo debe estar en 260, o sea que este sería un modelo muy bueno. Pero yo voy a explorar si hay otra cosa que yo pueda hacer. Por ejemplo, yo le voy a decir no 20, sino 30. ¿Qué pasa si lo amplío a 30? La cantidad de grupos. Voy a mirar el estimador, bajó. Eso significa que el modelo con 30 grupos es mejor que el modelo con 25. Yo le voy a decir aquí a esto, construirme un modelo con 500 grupos. Un modelo con 500 grupos él no lo va a poder construir. ¿Por qué? Porque tengo 193 elementos. No hay forma de que yo saque un modelo con 500 grupos. Pero en la herramienta, cuando yo le digo esto, él dice, yo no te puedo construir un modelo con 500 grupos, pero te puedo construir este modelo que es el mejor modelo. El mejor modelo tiene el estimador 0. Este modelo con estimador 0 significa que yo puedo garantizar que cada jurisdicción de esas está en el grupo donde debe estar. Se parece, es completamente homogéneo al interior y es completamente heterogéneo entre los grupos. Ahora son 66 grupos. ¿A usted le sirve eso? Porque si son 190 países, entonces ahí ya empieza uno a jugar como experto con el cliente y ahí de nuevo el criterio de experto es valioso. Yo les decía, una vez que uno construye el modelo, viene la etapa de evaluación, ¿sí? Antes de la de despliegue en la metodología. En eso consiste evaluar. Si me quedo con esos 66, no me quedo con esos 66, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué no me recomiendan? Aquí, por ejemplo, cuando yo construyo ese mejor modelo, si ustedes ven, hay varios grupos donde solo queda un país. Es decir, ese país no se parece a nadie. En todas las características que yo evalué, entre más características meta, más se me dificulta la evaluación del modelo, pero tengo que explorarlo, ¿sí? Entonces, son todas esas las consideraciones que ya en tiempo de evaluación uno tiene pues en cuenta con el cliente, lo mira, lo sustenta, lo acordamos, me quedo aquí o me muevo hasta acá, hasta que llegamos al modelo que nos satisfagamos. La cantidad de grupos no está escrita, también depende del contexto. Me explico.
Si yo soy un banco que mando a construir un modelo de segmentación para poner tarjetas de crédito en el mercado, y yo soy la experta y vengo y le entrego un modelo de segmentación con 60 segmentos, usted me devuelve y me echa. Mariluz, ¿pero qué te pasa? Ve, yo necesito poner máximo 5 tipos de tarjetas, dame 5 segmentos, porque yo no puedo poner 60 tarjetas diferentes en el mercado, por más que la gente sea distinta. Necesito 5. Pero si yo soy el banco y voy a construir un modelo de segmentación para detectar fraude, y yo, Mariluz, llego con un modelo de segmentación que corría, en este caso esto está corriendo sobre 193 registros que corresponden a todos los países del mundo que podemos evaluar, no a todos los que existen. Pero cuando yo hago un modelo de fraude sobre tarjetas de crédito, tengo 5 millones, 20 millones, 40 millones de registros en la base de datos. Cuando yo corro esto y yo llego allá al banco con un modelo con 300 segmentos, pero que garantiza que el porcentaje de probabilidad de fraude es solo del 0.5 en la detección, pues, o sea, que yo le detecto el 99.5% de fraudes con esos 500 segmentos, a usted no le importa si son 10.000. Si son 10.000 segmentos, los aguanta. No le importa, porque entonces la cantidad de segmentos también depende de para qué lo van a usar, ¿sí? De la lógica de negocio donde estoy aplicando la técnica. En los contextos que nos corresponden en cumplimiento, tema de lavado de activos, tema de transparencia, los que tienen acá con todo lo de PT o COF, pues realmente nosotros no tenemos una espada de Damocles en la cantidad de segmentos. Además, cuando usted esto lo despliegue en una herramienta, la que sea, en el caso de nosotros, pues nosotros lo hacemos con Descubra, que es la plataforma que ofrecemos. Pero en la plataforma que sea, es más, usted me podría contratar a mí para construirle el modelo. Yo le entrego el modelo y usted verá dónde lo despliega. Si usted contrata a su ingeniero allá al interior de su compañía, que coja ese modelo y le compare la gente. O si usted lo hace en Excel, esto es posible, ¿sí? Con más o menos demoras, automatización, pero posible es, ¿sí? Entonces, así se construye un modelo de segmentación. De esta misma forma, nosotros construimos los modelos para todos los factores de riesgo restantes, con diferentes metodologías para la consecución de los datos. Por ejemplo, en estos modelos de jurisdicciones, nosotros a nuestros clientes les entregamos el modelo construido con toda la información que nosotros recogemos porque tenemos un grupo de vigilancia que se encarga de estar persiguiendo fuentes, mirando índices y actualizaciones para que los modelos estén al día, tanto nacionales como internacionales. En el caso de canales y productos, pues dentro de nuestra metodología tenemos desarrolladas unas plantillas con unas variables identificadas que el cliente diligencia y a partir de allí recogemos la información necesaria para construir el modelo. En el tema de las contrapartes, regularmente, no siempre, la mayoría de nuestros clientes que tienen estos temas de segmentación también tienen el módulo de formato de conocimiento. O si no lo tienen con nosotros, igual, el formato de conocimiento es un elemento muy importante para la segmentación. Y por allí había una pregunta de las que dejaron en los formatos que decían, ¿cómo hago un modelo si no tengo datos? Descartado, no lo puede hacer. Usted no puede construir un modelo sin datos. Necesita los datos. Entonces, el formulario de conocimiento de vinculación es un input súper importante. Su diseño, yo muchas veces veo formatos de conocimiento que me dan un dolor porque no recogen nada de información para segmentación. Yo siempre le digo a las personas, así usted hoy no tenga la segmentación montada, recoja la data. De hecho, en la normatividad allí de Supersalud son específicos en decir que la información de formato de conocimiento debe ser posible usarla para otras cosas como segmentar. También veo muchas organizaciones que tienen los formatos de conocimiento en PDF. ¿Y cómo accedo a la data? No se puede acceder a la data, simplemente está en PDF y pues, ¿qué hago con eso? No, pues nada, no se puede usar para segmentar. Es importante, y eso habla mucho de la madurez cuando nosotros lo analizamos de la compañía en temas de cumplimiento, que usted recoja data. Su formato de conocimiento debe estar diseñado para recoger información relevante que sirva para las contrapartes y para poder segmentarlas adecuadamente. Además, eso se completa con información transaccional de la compañía o con información que hay en los core. Lo que pasa es que regularmente la información que hay en los core, algunas cosas no sirven, pero muchas no, porque la información que recogen los core está pensada para los procesos administrativos, operativos, pero no para la medición del riesgo. A mí no me sirve de nada para segmentarlo, saber su teléfono, saber dónde vive, saber quiénes son sus socios, no me sirve, ¿sí?
Y respecto a eso, entonces aquí, del tema de jurisdicciones, para cerrarlo ahí y pasar allá lo de los contrapartes con conocimiento, una vez que yo tengo el modelo, pues yo ya tengo identificados los segmentos, yo los evalúo. O sea, yo los evalúo y regularmente nosotros estas evaluaciones las hacemos de manera coherente con la matriz de riesgos. La matriz de riesgos debe estar integrada con la segmentación. La segmentación debe ser visible en la matriz de riesgo como un control que está mitigando riesgos. Y eso debe verse allá. Mucha gente no lo tiene y allí hay glosas o llamados de atención regularmente cuando viene el regulador. Y nosotros los segmentos los evaluamos con la misma escala que tienes en la matriz de riesgo. Pero la segmentación no es una matriz de riesgo. La segmentación es una segmentación evaluada en la misma escala en la que evalúas tus riesgos en la matriz y integrada ya como un control. Debe ser evidente que tengo un modelo de segmentación de canales, de productos, de jurisdicciones, de proveedores, de clientes, de colaboradores. Eso debe verse allá en tu matriz reflejado. ¿Listo? Y del tema de las contrapartes, entonces, nosotros hacemos el mismo ejercicio, solo que de dónde sacamos los datos. Entonces, de los formatos de conocimiento, de lo que haya en los core y también en este ejercicio consultivo, revisamos esos formatos de conocimiento sugiriéndole a nuestros clientes variables adecuadas que luego le permitan segmentar. He aquí un ejemplo. Hay muchos. Nosotros todos estos modelos son adecuados a cada cliente. Hay unos clientes que le parece unas cosas son de riesgo, otros que no son prioritarias, dependiendo también de la lógica de negocio, dependiendo del apetito, dependiendo del gusto. Unos capturan unas cosas, otros capturan, otros les parece que es muy ácido llegar hasta allá, otros. Entonces, eso depende. Este es un ejemplo de un modelo de segmentación construido de la misma manera para contrapartes jurídicas, que pueden ser clientes, que pueden ser proveedores. Por ejemplo, ¿qué evaluamos? Esta definición de las variables es muy importante, lo que les decía al inicio. Usted no puede construir un buen modelo si sus variables no son buenas. Y ese criterio de experto es súper importante aquí, en esta definición de las variables. Y obviamente, pues nosotros hacemos también todo ese acompañamiento desde la experiencia que tenemos. Entonces, aquí para medir un jurídico, entonces nosotros miramos tema de cumplimiento normativo, porque en los formatos de conocimiento nuestros clientes regularmente les sugerimos preguntar cómo está ese jurídico en temas normativos. Si tiene implementados temas de LAF, sí o no, ¿sí? Si está obligado, lo tiene implementado. En temas normativos, ¿cómo está? Porque eso a mí me dice mucho de la contraparte. Cuando yo me relaciono con otro que también tiene un sistema antilavado, entonces yo puedo mermar el riesgo. Sí, nos estamos entendiendo. No es lo mismo que relacionarme con uno que no sabe nada del tema, por ejemplo. Si está o no en una zona franca, porque allí hay riesgo. Si realiza operaciones internacionales o si transa con criptoactivos. Mucha gente no pregunta nada de este tema de criptoactivos, por ejemplo, en sus formatos de conocimiento. Y eso ya es importante y fundamental desde hace varios años, 2, 3 años atrás, tal vez no, pero ahora eso debería de preguntarse, así como se hacen las preguntas sobre condición PER. La actividad económica, que de hecho la mencionan en la norma de manera específica, aunque Superfinanciera, en las últimas modificaciones que hizo a la norma, una de las modificaciones fue quitar eso de los mínimos, porque antes decía hacer la segmentación de los factores con mínimo tal cosa, entonces la gente solo iba y lo hacía con el mínimo, que era casi nada. Quitaron eso, no venga con mínimos, evalúe todo lo que necesite evaluar, lo que usted considere que tiene que evaluar y que tenga información para hacer. Tema de la jurisdicción, por ejemplo, si no es lo mismo una contraparte que esté en Haití con una contraparte que esté en Estados Unidos. Aquí algunas de otras variables que uno puede tener en consideración en esos modelos. El tipo de entidad, entonces si es un público. Entonces, por ejemplo, yo digo, en temas de lavado de activos, un público, pues yo, ¿para qué me baje de una vez el riesgo? Mándelo para un segmento porque un público no va a lavar conmigo. Ah, pero si usted me dice que un público en temas de corrupción, no, sucede al contrario. Entonces, por ejemplo, tipo de sociedad para tener en cuenta lo de la ONG o la CESAL, ¿sí? Si esa contraparte, y por allá había una pregunta también que decía, ¿cómo relaciono variables cualitativas con las cuantitativas de las transacciones? Sí, es posible. De hecho, aquí yo tengo una, que qué pena que pase, este tema de incremento de ingresos o activos. Nosotros, dentro de la segmentación, monitoreamos las contrapartes, cómo se comportan, y eso es una variable cuantitativa, de decir si sus activos se incrementaron de manera sospechosa, mucho, o sus ingresos o sus activos. Ve,
puede que le esté yendo muy bien, pero eso es inusual. Debería yo de subirle el riesgo para hacer unos procesos de debida diligencia que me obliguen a, ve, usted me puede certificar. ¿Y por qué está así de bien? Porque estoy en mi derecho de hacerlo si alguien cae en ese segmento. Si presenta alertas, entonces yo tengo monitoreos transaccionales, yo puedo amarrar la segmentación al monitoreo transaccional, pues yo lo monitoreo transaccionalmente y si usted genera una alerta, cámbieme la segmentación, o sea, usted está en un segmento de riesgo bajo, pero presentó una alerta automáticamente, actualíceme su segmentación porque usted debe cambiar de segmento porque ya me presentó una alerta transaccional. Por ejemplo, eso lo podemos hacer, nosotros lo hacemos. Si tiene compras por fuera de lo esperado, pagos por fuera de lo esperado, si no hay coherencia entre lo que está operando conmigo y sus estados financieros. Usted me dice a mí que el año pasado tuvo unos ingresos de 1.000 millones de pesos y viene y me compra a mí 3.000. Entonces, ¿y cómo me compra? ¿De dónde sale toda esa plata? Entonces, todas esas cosas es posible llevarlas. La condición PEP, la nacionalidad, el objeto contractual, ¿sí? Todas esas variables miden riesgo de nosotros para construir los modelos en contrapartes dependemos de si el cliente las captura, no las captura, si quiere o no quiere también, ¿no? Pero hay pues un universo grande de variables con las que se puede modelar. Y otro punto pues importante allí es que nosotros también dentro de ese ejercicio de modelado establecemos referentes de comportamiento o de usualidad, ¿sí? Y también eso lo llevamos al modelo. Por ejemplo, si yo estoy analizando proveedores, entonces nosotros cogemos los históricos de años anteriores y miramos cada proveedor cómo se ha comportado en el tema de pagos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso puede aplicar para COF, para PTE. Entonces, a Agnos regularmente le pago X cantidad de dinero y resulta que al año siguiente de pronto a Agnos ya no le pago X, sino 5X. Ve tan raro. Cumplimiento debería tener esa alerta. ¿Por qué? Porque pues puede que sea normal, lo que pasa es que ampliaron el contrato, no sé qué, pero puede que no, pueden que haya actos de corrupción, cosas allí raras. Entonces nosotros también cuando construimos los modelos de segmentación y de monitoreo transaccional sobre las contrapartes, buscamos esos referentes, o sea, los construimos a través de estadística descriptiva, miramos los promedios, los percentiles, las desviaciones y establecemos límites de tolerancia acorde a cada contraparte y también a la lógica transaccional que estemos analizando. Si tenemos, por ejemplo, clientes de seguros, entonces miramos que la cantidad de plata que paga en pólizas no exceda en más de tanto porcentaje lo que se gana. Que Mariluz paga en pólizas 2 veces lo que se gana en el sueldo. ¿Cómo es eso? ¿Y de dónde saca plata Mariluz y por qué aparece con tantas pólizas? Pero todo eso es referente ya. Nosotros en tiempo consultivo pues lo evaluamos, lo miramos, pero dependemos de que esté la data. Si la data no la tiene, es muy difícil. Allí sí patinamos, nosotros hacemos a veces maromas. Regularmente vemos que nuestros clientes, pues a veces se arrancan y de manera incipiente no tienen toda la data, miramos, hacemos sugerencias y ya empieza un proceso pues evolutivo de mejora, de conseguir el dato para que el siguiente año en la actualización ya los modelos nos queden más bonitos, nos queden más robustos, que no vaya a venir el regulador y nos vaya a glosar porque es que el modelo, pues que no hay data. Entonces, bueno, ese ya es un proceso pues dinámico allí de calibración del modelo. Y para finalizar y dar espacio a algunas preguntas, yo tengo aquí, voy a dejar de compartir para revisar las preguntas. Y Angélica me colabora allí compartiendo pues la información de los canales donde vamos a compartir todo el material, porfis. Yo tenía unas preguntitas, las voy a responder aquí muy rápidamente de las del conjunto, que me parecieron pues como muy pertinentes y eran las siguientes. Periodicidad, ¿cada cuánto es recomendable realizar la segmentación? Realmente la norma no lo dicen. No menciona 1 año, 6 meses, 2 años. Nosotros recomendamos hacer el ejercicio cada año, pero es una recomendación, ¿sí? Dentro de los ejercicios que nosotros hacemos con nuestros clientes, cada año se actualiza las jurisdicciones y eso que a veces depende de otras fuentes. Si el GAFI cambia, nosotros las actualizamos y automáticamente se les actualizan los modelos, pero en general recomendamos hacerlo por lo menos una vez al año. ¿Cómo combinar la segmentación cualitativa con la cuantitativa transaccional? Parte de eso lo respondí ahora.
Una cosa son las características de la contraparte, digamos, inherente a ellas. Otra cosa es cómo se comporta transaccionalmente, pero yo puedo amarrarlo. Yo puedo tener en el modelo una variable que indique que le suba el riesgo en la segmentación si ha presentado, por ejemplo, alertas transaccionales. O puedo de plano, sobre todo con información financiera, tener en cuenta esas variables cuantitativas para la asignación de riesgo en la segmentación. ¿Cómo establecer los perfiles de riesgo? Si es alto, medio o bajo, de acuerdo con la segmentación. Nosotros lo que hacemos es, tomamos la escala de la matriz de riesgo que tenga el cliente, en esa misma escala vamos a medir cada uno de los segmentos, tenemos metodológicamente pues una matriz matemática que dice, bueno, ¿cuáles son las características de este segmento? Y les ponemos unos puntajes entre 1 y 3, ¿sí? Entonces, si la característica es de riesgo bajo, pues va en 1. Si es de riesgo moderado medio, va en 2. Y si es de riesgo alto crítico, va en 3. Y cada una de las variables de los segmentos se evalúa así. Al final promediamos y dependiendo, o sea, a cada segmento se le asigna un valor promedio de riesgo y así mismo asignamos la escala según la definición de la matriz. Y eso amarra con otra pregunta que nos hacían acerca de la ponderación. Con el modelo que yo les mostré, yo no tengo ponderadas las variables, es decir, todas las variables pesan lo mismo en el modelo. Yo llevo las variables y construyo el modelo, pero en el momento de evaluación, yo puedo asignar ponderaciones, darle, por ejemplo, más relevancia a Basilea o al Gafi que al índice de secreto financiero. En el momento de construir la matriz de evaluación del modelo de segmentos, eso yo puedo hacerlo y eso ya es subjetivo, ¿no? Pero se sustenta adecuadamente en los informes y es posible hacerlo. ¿Se puede desarrollar una segmentación en Excel? Sí, sí se puede hacer una segmentación en Excel que es engorroso o largo, sí, pero ¿es posible? Es posible. ¿Cómo montar la segmentación de una empresa donde se tiene la matriz de riesgo pero no se tienen bases de datos? No, no es posible. Sin datos es imposible montar una segmentación. Hay unos datos mínimos, si no, estás incumpliendo. Tú tienes que tener información de tus contrapartes, es lo mínimo que pide la norma. Para eso están los formatos de conocimiento. Entonces, allí es complicado. Aquí alguien mencionaba dentro de las preguntas la importancia de cada dato en el formulario de conocimiento. Sí, y lo mencioné pues ahora, el formato de conocimiento es un input esencial para poder desarrollar una buena segmentación en lo que tiene que ver con contrapartes, ¿no? Canales, productos, jurisdicciones, pues metodológicamente hay otras maneras de obtener la información. Pero en el tema de contrapartes, si el formulario de conocimiento es un input vital. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, levantan la manito por aquí. Dime, Jaime. Hola Mariluz, buenas tardes y Hola. gracias. Bueno. Mira, yo soy el oficial de cumplimiento de Findeter. Ok. Findeter es un banco de segundo piso de redescuento. Nuestros clientes son el mismo sistema financiero. Y tenemos algún porcentaje pequeño de crédito directo con entidades territoriales. La verdad es que nosotros estamos pues en una encrucijada de cómo hacer una segmentación porque no le vemos la aplicabilidad práctica desde Para el los salario clientes. para el tipo de clientes. Entonces, en algún momento tuvimos un crédito directo para empresas de servicios públicos donde había algunas de carácter privado y ahí aplicamos una metodología de segmentación, pero fue una línea de gobierno temporal por 3 años que ya no existe. Entonces, en este momento la duda es, bueno, ¿qué hacemos? Yo consulté con la superintendencia financiera y me dijeron, haga una clasificación con metodología de experto. Eso es lo que tengo actualmente, porque finalmente uno no entiende, sino no le ve el valor agregado a tener segmentadas entidades territoriales o a los mismos Además, todas bancos. son de riesgo bajo, ¿no? Yo Claro, todo, pues, se en conoce. temas lab, digo, ni para qué. Los recursos son públicos y con los vigilados por la superintendencia, pues sí, a nosotros un banco nos prepaga 300.000 millones y pues yo no voy a decirle al Banco de Colombia que me explique de dónde sacó la plata, pues no ¿De dónde? tiene sentido. ¿Sí?
Entonces, esa es una de las, de los cuestionamientos que nos hacemos de cómo abordarlo. En este momento, pues yo le estoy haciendo caso a la superintendencia y Ujú. tenemos como 5 clientes directos de una línea reciente que son las empresas comercializadoras de energía, pero pues con 5 clientes, pues igual la data no da para Ya. montar una Ujú. metodología, entonces Yo, estamos yo en en, eso. ¿Qué en opinas? ese caso de ustedes estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y es difícil. Y yo creo que lo que uno debe hacer allí es simplemente en su informe sustentar precisamente estos supuestos. Es que, y allí yo les decía, a veces la norma, pues sí, los mide con el mismo rasero, pero por ejemplo, para el caso de ustedes, es que no tiene sentido en el tema de clientes. De pronto en jurisdicciones sí se puede hacer, en tema de canales, productos y servicios, sí, y se podría mirar, pero en el tema de clientes, definitivamente yo lo que haría es sustentar adecuadamente, incluso desde lo jurídico, que el riesgo de los clientes con los que me relaciono y la cantidad de clientes por la lógica de mi negocio no da lugar a construir una segmentación. Sí, es que nosotros inclusive mirando, por ejemplo, el tema de canal, nosotros el 90% de las operaciones a través de Cebra, que es el canal de transaccional del Banco de la República. Entonces dijimos, bueno, y ahí que, o el ACH. Uh -huh. Y en jurisdicción, pues es que por la misionalidad y como entidad estatal, que somos de una empresa, una entidad de desarrollo territorial, pues nosotros no podemos decir que es que no vamos al Catatumbo a hacer escuelas que porque allá hay guerrilla, o no vamos a hacer un puente que porque allá por ahí va a pasar la guerrilla, y pues ¿qué? Nosotros no podemos, al contrario, nuestra misionalidad es hacer presencia en todos esos En esas territorios. zonas. Entonces, todas esas preguntas son las que nos hacemos de hasta qué punto tiene viabilidad o se justifica abordar una metodología de segmentación. Pues lo que te digo, yo para los otros factores de riesgo lo haría. O sea, por ejemplo, tú me dices, yo allá en el Catatumbo igual voy a construir, pero yo debo conocer el riesgo, ¿sí? Y la norma me lleva allí. Para ese factor yo lo haría. Pero para el caso de los clientes, sí, lo que te digo, sustentarlo porque allí no hay forma. Esos son, Entiendo. digamos, ustedes son de esos casos así excepcionales. Hay algunos otros así, pero es lo que yo haría. Ok, muchas gracias, A Mariluz. ustedes, muchas gracias. Por allá había una pregunta, Fernanda, que tiene levantada la mano, cuéntanos. Hola, buenas tardes, Mariluz y Buenas tardes. compañeros. En concordancia con lo que dice Jaime, también tengo una inquietud. Primero, de acuerdo a la última normatividad de la Superintendencia de Transportes, ahora vamos a segmentar también a empresas de transporte. De Esos transporte. modelos, ustedes ya los tienen, bueno, los están comenzando a predeterminar para que el sistema los pueda correr o vamos a hacer un trabajo como diferente frente a esos modelos de transporte. Esa es la primera pregunta. Tengo otra. Ajá. Dime las dos y las contesto. Ok, la segunda es, tengo varias compañías que están en cumplimiento de régimen de medidas mínimas y prontamente van a pasar a Sagrilaf en el sector real, pero pasan y cumplen en este momento porque sus ingresos o sus activos tienen el monto correspondiente, pero resulta que son compañías que tienen 1 o 2 clientes y pueden tener, no sé, 10 o 15 proveedores. Entonces, concuerdo con lo que dice Jaime. ¿Ahí qué hago? Bueno, respecto a la pregunta 1, nosotros pues ya estamos acá al interior pues de años. De hecho, tenemos ya unas transportadoras grandes, ya con el ejercicio de segmentación, ¿no? Además, porque por el tema del transporte allí hay sensible varias cosas, ¿no? Me puede prestar. Nosotros ya hemos construido modelos y con la nueva normatividad, pues nosotros lo que hacemos acá internamente es un ejercicio de investigación para enriquecer nuestro know-how. Cuando llegamos donde el cliente hace la consultoría, ya nosotros llegamos como con un listado, mira, estas son las variables, pero es un pre, porque nosotros en el ejercicio consultivo revisamos la lógica del negocio, porque aunque todas sean empresas transportadoras, no es lo mismo
No es lo mismo transportar valores, transportar minerales, que transportar mercancía, o en qué nivel o hasta dónde llego dentro de la cadena logística. Entonces, ese detalle igual se valida con cada uno. Nosotros para montar la segmentación siempre tenemos un ejercicio consultivo. No nos saltamos esa primera etapa de la metodología porque es muy valiosa. Vamos con un know-how, un pre que ya tenemos. Como te digo, ya de hecho nosotros tenemos transportadoras grandes a las que le hemos construido los modelos de segmentación y de monitoreo, pero siempre se revalidan y a veces nos encontramos cosas que no esperábamos, cosas que también nos enriquecen y que sirven para los siguientes procesos, con los otros clientes incluso. Y respecto a lo segundo, bueno, allá hay complicado, o sea, es complicado desde la exigencia, sobre todo en ambos sectores. El sector real, pues ellos andan así que sancionan, así como, de hecho yo estuve en alguna charla donde estaba el superintendente y bueno, dijo muy claro que no sancionaba más porque no tenía más gente, porque si pudiera más sancionaba, ¿no? Entonces a uno le da siempre el temor. ¿Yo qué recomiendo? Lo mismo. Hay que mostrar diligencia. Yo puedo tener los modelos de canales, de productos, bueno, puedo y debo, y los de jurisdicciones. Si en los clientes yo tengo como si, mire, tengo 2 clientes, mi lógica de negocio no da para esto, sustentado el por qué no construí un modelo y que si yo cada año lo reviso, cada año vuelve y diga en el informe, me encuentro con la misma situación, los supuestos son iguales y esto por eso mantiene, ¿sí? Pero sí hacer el ejercicio de tener esa sustentación en el informe aprobado por junta, eso es importante porque demuestro diligencia y no decir, ay, que entonces no montó nada porque con 5 clientes no, porque es que usted igual debe hacer los otros análisis de los otros factores. Eso es lo que yo recomiendo. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, dime, Paula. Señora, no te escuchamos. Paula está por allí levantando la mano. Bueno, no sé si de pronto levantó la mano sin querer. Bueno, Paula, dime, es que Wendy, cuéntanos. Hola, una Hola. consultica. Señora. El modelo de segmentación que ustedes ofrecen, ¿eso es un valor adicional al que ya uno viene manejando con el programa actual que uno esté cancelando? ¿O es algo adicional? Ay, no me queda clara la pregunta, mujer. O sea, que para uno solicitar este servicio de segmentación con ustedes, o sea, que ustedes nos elaboren todo el proceso de segmentación, es un valor agregado al plan que nosotros tengamos en la empresa. ¿Tú eres cliente nuestra, Wendy? Sí. Pero no del módulo de segmentación, sino de los No. otros módulos. Ah, no, sí. Por eso es la pregunta. Ah, no, sí, ya me aclaró aquí. No, sí, eso es un tema, eso se habla directo con Harold, con comercial, y eso es un tema que se costea. Ah, ok. ¿Listo? Vale. Bueno, yo les agradezco enormemente a todos por la asistencia. Espero de verdad de corazón, pues, que sea valioso y que dé claridad. Dame un momento, Michael, que dé claridad sobre todo esto, porque yo sé que es complejo. Y bueno, nos estaríamos viendo en las siguientes sesiones. Pero Michael, dinos allí para no dejarte con la manito levantada. Buenas tardes a todos, disculpe. Sí, el material presentado para la ponencia, ¿no? Eh, puede llegar a ser compartido hacia nosotros como audiencia, o existe alguna forma de poder obtener ese material. No, sí. A nosotros mañana o más tardar el lunes a través del canal de WhatsApp compartimos el material, el modelo, lo que les mostré, se los vamos a compartir y también la presentación. Y en el canal de YouTube queda la grabación de toda la sesión. Entonces, pues lo que les recomendamos es que nos sigan allí en los canales. A través del canal de WhatsApp se comparte siempre todo el material. Listo, muchas gracias.
Bueno, el número para entrar no es un grupo de WhatsApp, es un canal. Allí en pantalla están ¿qué? Los QR. Ajá, allí en pantalla están los QR para acceder al canal. Muchas gracias. Bueno, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias a todos.